Pues vengo a hablaros un poco de una parte, como comentaba antes, de los sistemas de diseño que, en mi opinión, o al menos por lo que conozco, muchas veces no se considera en la profundidad en la que se debería considerar, ¿no? Que es cómo manejamos las escalas, las magnitudes, ¿vale? En cómo disponemos los elementos y los componentes en un sistema de diseño, el ritmo y cómo aprovechamos el espacio, ¿no? Entonces, os voy a contar un poco de historia de cómo se ha usado el grid tradicionalmente en distintos ámbitos hasta llegar al diseño gráfico y luego a la web. Después voy a contar un poco, o vamos a hablar un poco de cuál es la base de un sistema de diseño, la base más común, y luego cómo podemos ampliar esa base que suele formar parte del esqueleto de todos los sistemas de diseño para que alcance dos objetivos. Uno es que sea más preciso y dé más libertad a los diseñadores para generar diseños que sean más coherentes, y el otro es para que esos diseños escalen, esa estructura escale a distintos casos de uso, a distintos roles, a distintos dispositivos. Entonces, si atendemos un poco a la historia de los grids, realmente si miramos alrededor, la propia naturaleza tiene su grid, ¿no? Y tenemos desde patrones fractales hasta espirales, figuras geométricas que se repiten, todo de manera natural, ¿no? Y ya si se nos va un poco incluso la cabeza pensando hasta dónde existe un grid, pues el propio ADN no deja de ser una estructura que se repite, ¿no? Y que da lugar a las propias especies naturales. Si pensamos un poco más, imaginaos que cada uno de estos seres del reino animal, ¿no? Cada vez que tuvieran que reproducirse, tuvieran que inventarse de nuevo. Sería un puñetero caos. Sería imposible, ¿no? Entonces no habría ningún tipo de coherencia, no habría ningún tipo de continuidad. Lo mismo pasa con la base de un sistema de diseño. Si no tienes una base de un sistema de diseño sólida, va a ser mucho más difícil escalar, va a ser mucho más difícil después reproducir componentes, reproducir unidades dentro del sistema de diseño. Y si vemos un poco dentro de lo que es la historia humana, ¿no? ¿Qué tipo de artefactos hemos generado que ya contaban con gris? Pues desde Mesopotamia, ¿no? Egipto ya tenían una serie de estructuras, sobre todo empiezan a darse cuando hay que comunicar cosas, ¿no? Bien por medio de texto, bien por medio del arte. Y como veis aquí, pues claramente tenemos estructuras de columnas, estructuras de filas y distintas variaciones para las columnas, ¿no? En lo que es el arte mesopotámico. Y luego en la Edad Media ya existen los gris en lo que es la escritura tradicional, ¿no? Dentro de la época, y luego con la imprenta de Gutenberg empieza a ser mucho más elaborado, ¿no? Empieza a haber unos columnados mucho más refinados. Y vamos a ver un poco después cómo ese refinamiento de los grids va muchas veces unido a las capacidades del texto. Y luego en el mundo del arte, pues tenemos desde la estructura del grid cartesiano aplicado al arte, ¿no? Para copiar obras y para reproducirlas, hasta la composición. Y sobre todo se empieza a usar mucho el grid, no solo en la composición, como veis aquí abajo a la derecha, sino también cuando hay que introducir elementos arquitectónicos en el Renacimiento, ¿no? Cuando empiezan a verse edificios en las obras para generar perspectiva, la gente empieza a usar líneas y se da cuenta que así pues, reproduce mejor la realidad. Y una parte que a mí por lo menos me resulta muy, muy curiosa es en la decoración y la cerámica, especialmente, por ejemplo, en el arte islámico, como un solo grid, por ejemplo, estos que veis, da lugar a multitud de variables según se apliquen los colores, es una de las líneas de ese grid. Imaginaos que en una obra como la derecha tuvieras que, cada vez que una persona, un artesano, tuviera que generar, que diseñar una baldosa, tuviera que empezar desde cero. Sería imposible, ¿no? O imaginaos que cada uno lo hiciera a su libre albedrío. Sería imposible que fuera coherente. Cada una seguramente sería más próxima a la persona que la ha creado, que la ha pintado, ¿no? Si os dais cuenta aquí abajo a la derecha, por ejemplo, el mismo grid ha sido el que ha generado todas las figuras de esta cúpula de aquí. Y luego en el diseño gráfico, pues bueno, desde la escuela de style holandesa con Mondrian, hasta después la Bauhaus y después todo lo que es el diseño suizo, ¿no? Cómo usaron los grids y las rejillas para racionalizar la información, para ser coherentes y también un poco para democratizar el diseño y darle un sentido, ¿no? Todo tiene un sentido, todo se puede aplicar, todo puede tener una coherencia, no solo es arte o es una cualidad que depende de la persona que ha generado ese artefacto. Es muy curioso aquí cómo en la escuela suiza, con Joseph Müller-Brockmann y con otros diseñadores que empezaron a usar el grid y a documentarlo ya de un modo súper definido, la historia un poco, leyéndola me llamó la atención, porque claro, en la Primera Guerra Mundial había muy pocas ciudades europeas, países europeos que fueran neutros. Uno de ellos era Suiza,
Entonces, muchos intelectuales, entre ellos diseñadores y gente del arte, fueron a Suiza bueno, a refugiarse, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se sumaron dos cosas. Una de ellas es que no estaba racionado ni el papel ni la tinta, con lo cual pudieron experimentar un montón. Y lo que hizo que los sistemas de rejillas cada vez fueran más sofisticados y pudieran soportar, pues son más casos de usos y documentar mejor las cosas que se generaban desde el país. La necesidad, el hecho de que hubiera mucha gente refugiada de muchos países hizo que todos los textos se tuvieran que poner en papel en distintos idiomas, con lo cual había que forzar todavía más la rejilla para que en una sola hoja se pudiera traducir ese texto a distintas lenguas. Y eso fue una de las razones por las que se empezó a ser mucho más granular en el diseño y mucho más intencional. Y luego ya simplemente lo que es la disposición del territorio y la arquitectura, pues lo de la izquierda es un mapa de la Grecia clásica. Imaginaos ya cuánto de atrás estaban usando las estructuras un poco proporcionales y se buscaba la simetría y la armonía, incluso para diseñar el territorio y estructurarlo, y luego la arquitectura, sobre todo en la época más moderna, para generar piezas que se pudieran reaprovechar y que fueran consistentes y que formaran módulos que se pudieran llevar de un sitio a otro sin tener que reinventarlos. Y luego en el mundo de los coches, ¿no? Simplemente, como muchos coches que pensamos que son distintos, comparten la misma plataforma. Son esencialmente la misma base, pero con otra estructura por encima. Es una buena analogía, yo creo, también para lo que tiene que ser una estructura en un sistema de diseño. La música, y así podríamos seguir, ¿no? La literatura. Muchas partes se han generado estructuras visuales para contar cosas y comunicarlas. Y si pasamos un poco a la base de sistemas de diseño, pues esto fue la base de casi todo lo que hacemos hoy en día, al menos dentro del mundo de la web, ¿no? Esto fue un sistema que lo hizo un señor que se llama Nathan Smith y lo publicó en Twitter en el 2008 y realmente no se empezó a hablar de ello hasta 2010, 2011, incluso 2012. ¿Qué es? Pues básicamente un sistema con columnas con un ancho fijo en el que poder estructurar la información en la web. Hasta ahora esto no existía, ¿vale? Aparte que el CSS todavía no estaba muy avanzado, la gente todavía no había sido tan creativa como para poder adaptarlo al entorno de la web. Y bueno, y si pasamos hoy en día, esto sería la estructura, digamos, clásica o base de lo que es un grid, simplemente un grid dentro de un sistema de diseño. Márgenes, que son las áreas rojas, columnas, que son cada una de las filas verticales, normalmente pueden ir de 16 hasta una, y luego el hueco que hay entre esas columnas, el gutter, ¿no?, que se dice en inglés, y luego el padding que hay dentro de cada una de las columnas. ¿Cuál es el problema que nos encontramos muchas veces con los sistemas de diseño, sobre todo sistemas de diseños que no son de grandes empresas? Es que básicamente esto constituye toda la base del sistema de diseño, con lo cual es muy difícil después adaptar esto a distintos casos de uso, distintas variables, distintas densidades que se pueden dar en los diseños y dan mucha menos libertad a un diseñador para poder escoger cuál es el layout más apropiado para comunicar lo que se quiera comunicar en ese flow, en esa pantalla. Eso junto con los breakpoints, digamos que sería el pan y el agua de lo que es la base de un sistema de diseño y lo más común, ¿no? Este es un ejemplo de los breakpoints que tiene establecido Material, ¿vale? Para los que no lo sepáis, breakpoints es básicamente cómo defines que se van a comportar esas columnas y cuántas van a aparecer dependiendo de la anchura de la pantalla o la densidad de la pantalla, y dependiendo de lo sofisticado que sea el sistema de diseño, pues va a contemplar más o menos escalas, va a escalar más, peor o mejor en medio de cada uno de los breakpoints que se han establecido, y luego va a permitir escalar más arriba de las cosas que se han planificado, ¿no? Por ejemplo, casi nadie hace nada por encima de 1600 o 1540, ¿vale? Casi todo el mundo lo deja al azar, cuando ya tenemos un montón de dispositivos con navegadores web que están por encima de esa resolución, como por ejemplo las televisiones, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba, hasta aquí llegan muchos de los sistemas de diseño de hoy en día. Y mi intención con las dos próximas secciones es plantear estructuras y soluciones que han dado algunos sistemas de diseño más sofisticados, como por ejemplo el de IBM o el de Material, y luego plantear otros retos que se pueden dar y que el sistema de diseño tiene que estar preparado para afrontarlos. Eso no significa que un sistema de diseño tenga que contemplar todos los casos de uso,
pero cuanto más estructurado y más sólido sea el grid y el layout y los componentes y las variables que tenemos para manejarlo, más vamos a poder escalar en un futuro. Si escalamos muy rápido con componentes y con átomos y luego estos no se sostienen bien dentro de los casos de uso, vamos a tener que volver al grid y ahí va a ser un follón, porque entonces hay que volver a recolocar todo, ¿vale? Si se ha desarrollado algo o al menos ver cómo influyen, ¿no?, las nuevas densidades que le vamos a dar. Entonces, estas son las cosas que os quiero comentar. Cómo manejar granularidad y densidad. Esto se ha popularizado ya últimamente, por suerte, que es manejar la densidad de una estructura, un sistema de diseño con una unidad base. La unidad base más popular ahora mismo es la de 8 píxeles o 8 puntos de densidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es par, ¿vale? Nos permite dividirlo y multiplicarlo y luego al establecer esta unidad mínima nos permite ser más granulares y más intencionales con el diseño. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una estructura de columnas y filas en la parte de arriba, pero abajo tenemos una estructura con una sola fila en la que podríamos establecer ciertos criterios si necesitamos introducir elementos con más densidad, al mismo tiempo que mantienen la coherencia en el ritmo que le estamos dando con el padding horizontal o con el padding vertical en los márgenes verticales, de manera que cuando generemos el diseño todo sea coherente, todo respire, las cosas estén mejor estructuradas y no solo es un aspecto, no solo es un aspecto que afecta al diseño visual, sino también es un aspecto que afecta a la experiencia de usuario, ¿no? Cuanto mejor pueda diferenciar las cosas, cuando mejor las pueda localizar, cuando más consistentes sean, mejor me voy a poder relacionar con el sistema sin tener que pensar en cómo funciona o en cómo está estructurado. Por ejemplo, Material, la base de densidad que utilizaba era 4 píxeles y ahora han cambiado a 8 píxeles, ¿vale? También nos permite ser tan granulares, nos permite también ser muy intencionales con nuestros breakpoints, ¿vale? Por ejemplo, si os dais cuenta, para cada uno de estos valores en cada una de estas pantallas, ¿vale?, que están definidas con estos nombres, en la parte fija de píxeles, que equivale a esta parte en proporciones, siempre va a ser un múltiplo de 8. Con lo cual, hagamos lo que hagamos en una parte densa, si las manejamos bien, las cosas van a respirar, ¿vale? Lo mismo las columnas, todas son múltiplas de 8 y el padding y el margen exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Y qué pasa con el sistema tipográfico? Pues lo mismo. Muchas veces, yo creo que aquí lo interesante es verlo al revés, ¿no? En vez de ver la estructura, el layout y la parte fundacional de un sistema de diseño como algo que hereda la tipografía misma puede generar el sistema de diseño. Si definimos que el baseline de nuestra tipografía va a ser de 4 píxeles, sabemos que siempre va a seguir un ritmo vertical que va en algún momento a coincidir con nuestra rejilla 8 píxeles, ¿vale? Hay gente que incluso se plantea generar primero la tipografía y la escala y después hacer la unidad mínima a partir de ella. Normalmente, una escala 8 píxeles es demasiado grande para una tipografía, ¿vale? Porque genera un interlineado que es demasiado amplio. Pero por eso la mayoría de los sistemas de diseño que usan una unidad base utilizan 8 píxeles, porque dividiéndola también puedes lograr una coherencia con la tipografía. Este es un ejemplo de cómo el utilizar la magnitud de 8 píxeles en este caso nos permite generar distintos espaciados y márgenes que dan un ritmo vertical y horizontal al diseño y que permiten que todo respire, que todo sea coherente, que todo sea armónico, ¿no? Que son cualidades que todos reconocemos como seres humanos. Y luego las escalas, esta misma escala se puede aplicar a componentes, ¿no? Sea una estructura, un componente o una imagen, por ejemplo. Casi todas las escalas, las relaciones de escala, el ratio entre aspecto de las imágenes más populares coinciden perfectamente con una estructura base de 8 píxeles. Por ejemplo, la de 16 a 9 o la de 4 a 3, todas encajarían perfectamente y podríamos también mantener esa armonía, esa repetición y esa estructura. La segunda parte que os quiero comentar, en partes en las que se puede mejorar un sistema un grid, un layout en un sistema de diseño, es cómo hacerlo más modular y más escalable, ¿vale? Muchas veces nos encontramos que la primera parte que os he presentado, una estructura simplemente de columnas, filas y padding, no sostiene estos casos de uso que os voy a comentar, ¿vale? Entonces, estas son 3 variaciones que muchas veces, hoy en día ya, por ejemplo, Bootstrap, que es nuevamente uno de los sistemas de diseño que a nivel, por lo menos de front, que se copian y se duplican y sobre los que se construye un sistema de diseño, muchos ya contemplan esas variaciones dentro del layout. El problema es que muchas veces no sabemos ni siquiera los diseñadores cómo usarlas o cuándo usarlas.
o muchas veces no están desarrolladas en el sistema, con lo cual hay que implementarlas. El sistema estándar es el típico, ¿no? Todos nuestros componentes tienen que entrar dentro de las columnas, no pueden pisar los huecos que hay entre las columnas, el texto jamás en ninguna de las tres variantes debe pisar la columna, y este sería el clásico, ¿no? Esto que genera una desalineación entre el texto natural que está fuera de un componente que está alineado a la caja, a la columna, y los que están dentro de un componente que están alineados dentro con padding, normalmente un padding de 16 o 24 ya estaríamos fuera de, bueno, normalmente es de 16 píxeles, ¿vale? En un sistema de 8 píxeles, pero no pasa nada, porque todos los componentes están alineados y sigue generando esa estructura. Sin embargo, hay veces que por la propia naturaleza de la pantalla que queremos desarrollar, necesitamos mayor densidad de información, ¿no? Que la información esté más junta, porque necesitamos, por razones estéticas o simplemente por razones de espacio, ¿vale? Y luego, en la tercera variable, que es la rejilla condensada, digamos, es la separación mínima entre cada uno de los elementos. Normalmente es un píxel nada más, un borde de un píxel para definir cuál es la separación. ¿Esto dónde suele ser muy útil? Pues en layouts donde tienes muchos componentes que forman parte de un mismo grupo. Aunque sean distintos, forman parte de un mismo grupo de significado. Con lo cual necesitan también que estén más cerca para ser entendidos como tal, ¿vale? Un ejemplo de layout estándar, esto lo he sacado todo de IBM, que esta parte la tiene muy bien documentada, por cierto, para mí es el sistema de diseño, es mi favorito, de los que he leído al menos, por si le queréis echar un ojo. Esto es un ejemplo de layout estándar, ¿no? Todos los componentes, toda la tipografía se asienta dentro del columnado, no hay nada que pise el hueco entre el columnado y todo tiene una armonía, pues como ya veis, ¿no? Al usar filas con el mismo alto y al usar componentes que se escalan dentro, logramos una armonía y hacemos que la información se pueda escanear de un modo mucho mejor que si las cosas, por supuesto, estuvieran fuera de grid. El layout compacto, pues como decía antes, muchas veces queremos simplemente aprovechar mejor el espacio, pues porque tenemos mucha información dentro de la pantalla, mucha densidad, o queremos simplemente darle otro aire, ¿no? A la información que hay dentro, incluso por motivos simplemente de diseño visual, de modo de presentar la información. Y luego el layout condensado, pues como os comentaba, aquí hay un ejemplo en el que varias cartas o varias tarjetas forman parte de una unidad de significado, con lo cual queremos que estén lo más juntas posibles, por ejemplo, un dashboard, ¿no? O un conjunto de indicadores. Y como veis, pues todo se alinea perfectamente, todo sigue siendo armónico, aunque algunas de las partes estén sangrando, ¿no? Dentro del hueco de la columna. Y los layouts mixtos, que son súper comunes hoy en día, ¿no? Tienes una parte que entra dentro de un caso de uso natural, como un heading o algo de información, incluso una tarjeta, un componente con una tarjeta grande, pero luego tienes otros componentes que necesitan romper ese columnado y sangrar, ¿no? el hueco de la columna. ¿Por qué? Porque son hermanos, ¿no? Quiere decir que tienen que ir juntos. Y como veis, funciona súper bien. Otra de los grandes olvidados en los sistemas de diseño, que cada vez se adapta más, pero siguen muchas veces no soportando, son las regiones, ¿no? Es muy normal hoy en día, cada vez que cuanto más avanzan las aplicaciones web y más avanza también la tecnología que las soportan, más sofisticadas son, con lo cual más se tienen que parecer al software normal, ¿no? En este caso, como veis, esto es muy natural, tener un tab bar aquí o una barra de pestañas, tener una barra de navegación, tener una barra de navegación expandida y tener un panel complementario de información. ¿Y qué sucede? Que estas simples o no tan simples estructuras tienen que mantener distintos casos de uso. Y esos casos de uso pueden ser múltiples. Por ejemplo, podemos encontrarnos con que estas barras, estos componentes son persistentes, es decir, el usuario no puede interactuar con ellas en el sentido que no puede colapsarlas o expandirlas. Luego tenemos el caso de uso de que se puedan expandir o colapsar, pero ¿qué pasa? Hay veces que al expandirlas o colapsarlas, en este caso, por ejemplo, el menú está expandido, empuja nuestra rejilla principal, nuestro contenedor y deja cosas fuera de vista. Podemos querer lograr este efecto, ¿vale? Pero hay veces que lo que queremos es que todo el contenido que queda en la pantalla sea responsive entero, de manera que todo se contraiga dependiendo de si expandimos o contraemos la barra de navegación. Y hay veces que esta barra es flotante, necesita la interacción del usuario para desplegarla o contraerla y el fondo no se puede interactuar con el fondo a no ser que se tome una decisión sobre el elemento que se ha expandido. Esto, por ejemplo, si no lo tenemos desde el principio bien consolidado en el layout, en la estructura fundacional del sistema de diseño, si luego lo queremos implementar vamos a tener problemas,
¿vale? Porque va a afectar a cómo hemos implementado la rejilla o cómo la hemos nombrado, y cuanto más potente sea esta parte, mejor. No es una cuestión de que nuestro sistema de diseño tenga que mantener todas las variables desde el principio, tendrá que mantener las variables que sean más apropiadas para nuestro objetivo. Pero yo creo que es mucho más interesante profundizar en esta parte del sistema de diseño que hacer, por ejemplo, muchos componentes que a lo mejor van a ser escasos o se van a usar de manera muy, muy esporádica. Sin embargo, profundizando en esta parte nos aseguramos que vamos a tener una estructura sólida, ¿no? Una columna vertebral sobre la que luego vamos a poder echar ahí músculo. Algo que están empezando a considerar algunos sistemas de diseño, ¿no? Cómo controlar la densidad a través de un control o una interacción del usuario. Hay veces que tenemos, por ejemplo, una lista. Imaginaos una aplicación financiera, ¿no? Una aplicación financiera, lo interesante para la persona que está revisando esa pantalla es poder consumir mucha información al mismo tiempo. Sin embargo, en cualquier sistema de diseño, que esté bien hecho, por supuesto, hay un área, hay una región mínima en la que tocar, ¿no? En Google es de 48 píxeles por 48, en Apple lo tiene definido como 44 por 44, el área mínima de tapeable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si por defecto reducimos ese área, estamos haciendo que nuestra aplicación ya no sea accesible, ¿no? Porque va a haber problemas para interactuar con ella. Sin embargo, podemos aportar controles para el usuario para que esa misma información la consuma de un modo mucho más compacto. Y bueno, esta parte que también se está empezando a considerar, se considera mucho en teoría, pero poco en la práctica, ¿vale? Que es lo que yo llamo casos de uso que son true responsive, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente si vemos, por ejemplo, el caso de arriba, ¿no? En el que tenemos una aplicación en la que se puede aplicar estilos a un texto. Normalmente en desarrollo lo que va a hacer ingeniería como regla de normal es simplemente mostrar o no mostrar esos controles, ¿vale? Normalmente ocultándolos, ¿no? Bajo un menú que va o algo por el estilo donde la gente pueda acceder a modo de texto. ¿Cuál es el problema? Que realmente el usuario interactúa con esa aplicación de un modo distinto dependiendo de cuál es la disponibilidad que tiene para hacerlo, ¿no? Con lo cual, sirviendo o no sirviendo una barra más robusta que sirva a esos casos de uso, es una experiencia mucho mejor que simplemente ocultar o mostrar controles dependiendo del ancho de la pantalla, ¿vale? Lo mismo pasa con un menú de navegación, ¿vale? En un móvil puede que sea adecuado tener un menú como el de arriba, ¿vale? Un menú desplegable. Pero eso no significa que ese menú tenga que tener la misma interacción o tenga que usar el mismo componente cuando estás en desktop. En desktop quizá lo mejor sea que ese menú sea un menú de pestañas, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más directo, no, quizá incluso a nivel de interacción está más cerca de la parte superior de la pantalla, ese tipo de cosas. Otro ejemplo es el de dividir controles para presentarlos de un modo más adecuado a la superficie disponible. En este caso, por ejemplo, en el móvil hay 2 tabs para acceder al contenido de abajo, a la lista. Sin embargo, si estás en un desktop, no tendría ningún sentido tener que dar al usuario esa fricción de tener que interactuar con un tab para poder consumir la información cuando tenemos un espacio lo suficientemente amplio como para disponer ambos elementos de un simple vistazo. Lo mismo sucede no solo con elementos de navegación y elementos estructurales, sino con microcomponentes o componentes menores, ¿no? Como por ejemplo en este caso un selector de hora, ¿no? En un móvil es probable que lo mejor sea que la hora esté arriba. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ver el usuario nada más entrar y con lo que tiene que interactuar. Sin embargo, en una superficie con más densidad, tiene sentido que eso se distribuya del modo que sea más adecuado para mostrar ese componente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con modales. Hay veces que tenemos un modal con un texto simple y luego un botón para mostrar más información. En un desktop no tendría sentido ofrecer esa interacción al usuario porque tenemos mucha más superficie, con lo cual tiene sentido que se le despliegue directamente. Bueno, y básicamente esto es un poco el resumen, ¿no? Un layout bien estructurado, potente y coherente nos va a permitir dos cosas. Por un lado, poder tomar decisiones con mayor libertad, sin que esta libertad venga en contradicción con la estructura y con la coherencia. Y por otro lado, nos va a permitir escalar a muchos más casos de uso, ¿no? Y ofrecer una experiencia más cercana a los objetivos que tengan nuestros usuarios. Y esto ha sido todo. Qué corto se me ha hecho.